Bueno, en primer lugar quería agradecerles tanto a Fabiana como a Eli, como a Pablo, como a Carlos Rosansky, el juez, que no pudo lamentablemente quedarse, la presencia acá y a los compañeros que hablaron las palabras. Yo retomo un poco las cosas que se han dicho, que han dicho todos los compañeros, porque está absolutamente todo entrelazado. Bien recordaba Fabiana, ella fue la primera que habló en la presentación del tema específicamente de lo que vendrá, que es lo que estamos viviendo. Digo, lo que decía Eli sobre este recorrido de reactualización, por un lado, de la teoría de los dos demonios, que yo lo defino como el discurso de los cómplices civiles de la dictadura militar, porque es un discurso exculpatorio de la participación de civiles. Y decimos, acá hubo una banda de derecha, una banda de izquierda que se enfrentaron, y los civiles, la banda de derecha eran los militares, la banda de izquierda eran los guerrilleros, y los civiles que estamos en el medio no tenemos nada que ver, queda invisibilizada la participación de los civiles durante la dictadura militar. Hay que recordar que durante la dictadura militar hubo 350 intendentes afiliados a la Unión Cívica Radical, hubo 150 intendentes afiliados al Partido Justicialista y hubo alrededor de unos 200 intendentes afiliados a otros partidos políticos. Hubo una profunda implicancia civil y una profunda complicidad. Por otro lado, hoy hay algunos compañeros que dicen que nos están gobernando los cómplices civiles de la dictadura militar. Yo no hablo de cómplices civiles, hablo de la patronal de la dictadura militar directamente, porque los sectores que hoy gobiernan son aquellos que se han visto beneficiados de las políticas económicas que llevó adelante la dictadura militar. Por otro lado, siempre recuerdo los 90, ¿no? El hilo neoliberal que atraviesa Argentina. Los genocidios tienen que ver, el primer genocidio es un genocidio de cuño liberal, que es el genocidio originario, el genocidio en el cual se ocupa el territorio nacional, como bien recordaba él y como dijo Pablo, esta campaña del desierto, ¿no? Que es la fundación del Estado Nacional, por eso es el genocidio originario, es para imponer un plan económico, una hegemonía y un sistema de dominación en el Estado Nacional. El genocidio que se comete en los 70 es para volver a reactualizar una hegemonía que los sectores dominantes veían amenazada. Esta amenaza, no importa si es real, era percibida así de esta manera por los sectores dominantes. Hay que recordar los intentos de aplicación de un plan neoliberal por parte de Celestino Rodrigo y la respuesta popular que obliga a retroceder, llevar atrás las medidas económicas que quiso imponer Rodrigo y luego la dictadura militar impone. Dictadura militar, por otro lado, que se llama proceso de reorganización nacional, haciendo referencia al proceso de organización nacional de la generación del 80, ¿no? El que impone Roca. En los 90 nuevamente el menemismo y hoy en día con el macrismo. Yo siempre recuerdo el prólogo a la segunda edición de Los Cuatro Peronismos de Alejandro Horowitz. Ahí hace en la segunda edición una paráfrasis de una frase de Hegel. Horowitz dice: el peso de los muertos atormenta la conciencia de los vivos, y le agrega las palabras de Hegel: Carlos Saúl Menem es el presidente de los argentinos. Yo tomaría estas palabras y diría: el peso de los muertos atormenta la conciencia de los vivos, Mauricio Macri es el presidente de los argentinos, teniendo en cuenta esta continuidad. Por otro lado, estuve viendo algunas estadísticas que me llevan a pensar en otro sentido el tema del genocidio, tomando el concepto de Zaffaroni de genocidio por goteo.
ese genocidio invisibilizado, naturalizado, el genocidio que se ha escondido tras otras estadísticas, el funcionamiento. En los últimos 25 años nosotros vivimos en un mundo unipolar, un mundo donde reina el capitalismo y particularmente el capitalismo de cuño neoliberal. En estos últimos 25 años, el funcionamiento normal del capitalismo ha provocado 550 millones de muertos. 550 millones de muertos. Estos muertos son muertos por causas evitables. Mueren 27.000 personas de hambre por día en el mundo. 24.000 de estos 27.000 son niños menores de 16 años. Esto es un genocidio invisibilizado. Los muertos, estos 550 millones de muertos en estos 25 años, son aproximadamente 22 millones por año, si bien recuerdo las cifras. Son muertos por hambre, por enfermedades o accidentes de trabajo, por enfermedades producidas por la contaminación ambiental o por enfermedades producidas por agentes de transmisión evitable, ¿no? Por ejemplo, el dengue, el cólera, etcétera. Con intervención estatal, con otro tipo de políticas, estas muertes podrían evitarse. Esto es lo que Zaffaroni llama genocidio por goteo y esto es lo que queda invisibilizado. A nosotros nos llama poderosamente la atención las cifras de los genocidios, que ya de por sí son alarmantes. En la entrada hay una cita del libro, en un banner que pusimos, que dice 4 de cada 100 personas que vivieron durante el siglo XX murieron a manos de un Estado en un genocidio. Cuando vemos las cifras totales de genocidio, sin detenernos en la definición de Naciones Unidas, que como bien decía Pablo, yo tengo la suerte de dar clases en la Facultad de Derecho y le digo a mis alumnos que me digan algún crimen en algún código penal en el mundo que está definido por quién es la víctima. En general están definidas cuáles son las acciones. Digo, es el único crimen en el cual se define, bueno, si ocurre con este tipo de víctima es crimen y si ocurre con este otro tipo de víctima no es crimen. Digo, lo que genera una situación, por un lado, de desigualdad entre las víctimas y por otro lado se ve claramente que es fruto de una decisión política, no hay otra manera. En este sentido, digamos, uno puede pensar que el genocidio, como bien dicen los compañeros que participan de los juicios de lesa humanidad, es un crimen político porque hay una decisión del Estado de llevarlo adelante. Lo que decía Pablo es claro, es un grupo hegemónico que define tal identidad política, tal identidad debe ser ejecutada, debe ser exterminada porque es nociva para el conjunto de la sociedad. Eso es una decisión política que toma un Estado. En este sentido, lo que nosotros estamos viviendo hoy en día son decisiones de Estado también que generan este genocidio por goteo, porque los muertos de hambre, los muertos por enfermedades evitables, los enfermos de SIDA que hoy peligran porque se ha tomado una decisión desde el Estado de no comprar los medicamentos, son víctimas generadas por decisiones políticas que toma el Estado. Por lo tanto, si nosotros nos atenemos a las definiciones que da un autor, que es un autor que yo estoy empezando a mirar con cariño y a leer con detenimiento, Sivo Pramono, que es un académico indonesio que trabaja en Australia. Pramono habla de 3 tipos de genocidio. Es el primer tipo de genocidio es cuando hay una evidente intención del Estado de masacrar y las acciones de masacre son evidentes. El segundo es cuando no hay una evidente intención del Estado de masacrar, pero hay acciones de genocidio evidentes, ¿no? Acciones de matanzas evidentes. Y el genocidio de tercer grado, dice Pramono, es cuando no hay una intención de matar, cuando no hay acciones genocidas, pero cuando se puede percibir que esas decisiones que toma el Estado, por impericia, por negligencia,
o por porque no le interesa, digamos, la suerte de las víctimas, generan víctimas. Uno lo que podría decir es que nosotros estamos viviendo un momento donde se puede o se va a empezar a percibir la aparición de este genocidio de tercer tipo, mientras que por otro lado nosotros vemos que esta reactualización que hay, a lo que decía Eli, yo le sumaría algunas acciones de carácter simbólico y político fuertes, por ejemplo, la aparición de Falcon Verdes durante el desfile del Bicentenario en Tucumán, o la aparición de los, entre comillas, veteranos de la guerra, del operativo de Independencia también en Tucumán. Son acciones simbólicas claras, es la participación de genocidas o símbolos genocidas, como en el caso de los Falcon, reivindicados por el Estado Nacional. O sea, en este sentido sí podemos decir, cambiamos. Hay un cambio muy importante en la política del Estado y en las decisiones del Estado, y se expresa simbólica, materialmente, en políticas de Estado por un lado y en la retórica del Estado por otro. Estas son algunas ideas que tengo dando vueltas últimamente, ¿no? Y que las vengo pensando desde aquel momento en que Fabiana hablaba de lo que vendrá, cuando todavía no sabíamos quién iba a ser el presidente en el balotaje. Lo que podemos ver es que hay una línea, una línea coherente, ¿no? Aquí no hay incoherencia, aquí no hay contradicción. Hay una línea coherente entre pensar un elemento simbólico que uno puede dar. El grupo Macri tenía 6 empresas en 1976 y 47 empresas en 1983. La deuda que contrae Franco Macri para incrementar su patrimonio es estatizada por acción de Cavallo y Melconian en el año 82. Ambos estaban al frente del Banco Central. Cavallo como presidente del Banco Central y Melconian como el responsable de la deuda externa. Digamos, por eso cuando uno hace este seguimiento, este recorrido de los Macri por un lado como beneficiarios de la dictadura militar, los genocidas por otro lado como mano de obra de esa dictadura militar. En los 90 nuevamente aparecen personajes como Cavallo ligados al neoliberalismo, a el nuevo saqueo al que se somete al pueblo, y por otro lado la decisión de los indultos, y hoy en día otra vez Melconian y esta política neoliberal y la reivindicación del genocidio, de los genocidas, mejor dicho, a partir de este tipo de justificaciones, no son casuales. Hay una línea conductual, una línea de sentido y una línea de coherencia que uno puede ver atravesando esto. Y bueno, no voy a ser el primero que diga esto, ¿no? El neoliberalismo no cierra sin represión. Lo hemos vivido en la década del 70, nos ha costado 30.000 compañeros, lo hemos vivido en los 90, que nos ha costado varios cientos de compañeros, y lo volvemos a ver hoy en día con este tipo de decisiones políticas que empiezan a generar hambre y empiezan a posibilidades que enfermos que necesitan de la intervención del Estado, como los enfermos de SIDA, no puedan contar con esa ayuda para continuar viviendo. Quería agradecerles la presencia acá, quería agradecer a los compañeros, y estamos dispuestos a escuchar si tienen dudas o preguntas o comentarios que quieran hacer. Muchas gracias.